Bien, hoy empezaremos con un nuevo tema que es el tema de regresión. Este es el último tema para la gente que cursa 90 horas y esta primera parte quizás sea un poco aburrida, pero es para repensar lo que hemos visto y para entender el concepto de regresión. Esto está en el capítulo 11 de Walpole, se lo recomiendo fuertemente. Relación entre variables. Con el análisis exploratorio aprendimos a analizar gráficamente y numéricamente si existe relación lineal entre dos variables cuantitativas. La idea es que teníamos una variable cuantitativa que es la respuesta en función de una predictora, hacíamos un diagrama de dispersión y veíamos si la dependencia que había era lineal o no era lineal. Y eso lo podemos usar para luego predecir la variable de respuesta en función de la predictora. Igual no aprendimos todavía cómo hacerlo eso. Lo que sí aprendimos era que si veíamos la relación lineal, podíamos agarrar y estimar el coeficiente de correlación, que lo estimábamos con el capuchón, y además hacíamos intervalo de confianza para ver si estaba el cero o no, para ver si había relación o no, porque si es una relación lineal y el coeficiente de correlación es cero, quiere decir que, bueno, está bien que es una relación lineal, pero no puedo decir la variable predictora, no me dice nada de la respuesta. Para empezar un poco modelo acá, vamos a empezar a pensar en esto. Bueno, primero, ¿qué significa regresión? Cuando se usa regresión, la palabra regresión se usa cuando quiero una variable cuantitativa en función de otra cuantitativa. O sea, tengo una variable de respuesta cuantitativa y una predictora cuantitativa, y entonces quiero estudiar cómo esta depende, C2 depende de C. Muy bien, ¿cómo predigo? Entonces empecemos. Empecemos con este ejemplo básico. Por ejemplo, los datos que recolectamos a comienzo de año de 2012, que siempre usamos, los que usamos este año podemos usarlo, supongamos que eso sea, que esto ya no está bien, pero vamos a suponer que es una muestra aleatoria de una población de alumnos que cursan la materia probabilidad estadística de la FIC, una muestra aleatoria. Y quiero predecir la altura media de un alumno que entra a cursar la materia el próximo año. Ese es mi objetivo. La altura media de un alumno que entra a cursar y quiero la altura, predecir la altura del alumno que entra a cursar la materia el próximo año. Muy bien, ¿qué haríamos con esto? ¿Cómo haríamos esto? Yo quiero que me produzcan la altura media y la altura de una persona que empieza a cursar. Bueno, lo que hacíamos era lo siguiente. A ver, pensemos. Teníamos todas las alturas de gente que ya había cursado, y entonces hacíamos un estimador puntual X barra, y ese estimador puntual era un estimador ya tanto por la altura media como también un estimador para predecir la altura de una persona en particular, lo mismo, estimábamos de la misma manera. Fíjense cómo la esperanza, si nosotros suponíamos los datos que todos mis datos estaban bien tomados, se distribuían alrededor de una mu con una sigma, la esperanza de la X barra, ¿quién era? No pedíamos normalidad. La esperanza de la X barra era la mu. Y la varianza de la X barra sigma cuadrado sobre n. Entonces, para calcular el intervalo de confianza usábamos esencialmente eso y hacíamos el intervalo de confianza. Para predecir la altura, ¿se acuerdan que era más o menos igual el intervalo de confianza? O sea, el intervalo de confianza para la mu era X barra más menos, lo pongo así, Z alfa sobre 2, y acá pongo sigma sobre raíz de n. Acá, cuando era la altura de una persona en particular, y tenía más error que el error propio de la persona, que tiene más error que la media, entonces el intervalo de confianza le teníamos que agregar, era X barra más menos Z alfa sobre 2, sigma sobre 1 más 1 sobre n. ¿Estamos? Entonces este es el intervalo de confianza de la media y de intervalo de predicción para una persona en particular, donde está centrado lo mismo, pero tiene menos precisión. ¿Cómo se podría hacer esto? Bueno, lo podría hacer con intervalo de confianza, pero hay otra forma de hacerlo. Y es así, yo deto los datos y con tinte esa altura me daba el intervalo de confianza y la estimación. Ya sea la estimación de la media
o la estimación para una nueva altura. Pero hay otra forma de hacerlo, es haciendo esto, lo llamo modelo cero, que es hacer AO de altura tilde 1, o LM de altura tilde 1. Esto nos da, bueno, si yo hago este modelo, y después digo, predígame con este modelo un intervalo de confianza, y me dice el intervalo de confianza que es el mismo que se da con t-test. Fíjense esta diferencia entre esto y esto. Vamos a ver distintas formas de hacer lo mismo. Si yo lo hago con LM, me da lo mismo. O sea, si quiero predicción, en lugar de confianza, pongo prediction, no sé si es prediction o predictive, y me da predict, me da el intervalo de confianza para la predicción, que por supuesto es un poco más ancho. ¿Por qué es más ancho? Porque quiero predecir la altura de una persona que va a hacer la misma predicción, pero va a tener más incertidumbre. Bien, no hice nada. Hay muchas formas de hacer lo mismo. ¿Son iguales ambas predicciones y los intervalos de confianza? ¿Qué hipótesis son necesarias? Bueno, que la X barra al menos sea normal, mu sigma. ¿Qué podemos mirar esto como un modelo? ¿Cómo lo podemos mirar como un modelo? Y esa es mi pregunta. Pero primero veamos, ¿cuáles son las hipótesis? Normalidad de la muestra e independencia. Y acá está el modelo. Yo puedo suponer, fíjense, yo tengo mis datos de la altura I1 y N. ¿Estamos? Estos son todos alrededor de la media, pero cada uno tiene su propia variabilidad. Entonces yo lo puedo escribir de esta manera. Si lo escribo de esta manera, ya se me saqué de encima la mu, el error es normal 0 sigma. Esto es mejor verlo, esto es un modelo. El modelo para mi dato es la altura de una persona, es la media más un error. Donde estoy asumiendo que la media, tengo la media de los datos y que la variabilidad de estos datos es siempre la misma. Muy bien, entonces quiere decir que lo puedo escribir de esta manera. Por lo tanto, de esta manera. Para poder utilizar este ajuste debemos chequear que las hipótesis se verifican. ¿Cómo podemos hacerlo? Y acá está lo interesante. Lo que a mí me interesa es que estos sean normales, ¿no es cierto? Y sean normales 0 con varianza constante. Y fíjense, entonces yo tengo que la altura es esto. Ahora, una forma de verificar eso es haciendo la siguiente. Bueno, yo hago un boxplot de la altura y un QQ-norm o QQ-line de la altura y veo que sí está, y esto lo que hace es ver si es normal como tenían que tener los datos. Acá veo un punto que está afuera, ¿no? O sea, ¿qué veo? La distribución de las alturas es bastante simétrica, lo vemos acá, podríamos hacer un histograma, y hay un punto que puede ser un outlier. Muy bien. Si la respuesta es continua y el predictor es discreto, bueno, acá no es nada, fíjense, en ANOVA teníamos también lo mismo, en ANOVA es lo mismo, pero solo que ahora los datos los dividíamos en grupos, cada uno tenía su media. El caso particular ahí que estamos considerando es que la media es constante, ¿no? Tenemos una sola clase, pensémoslo de esa manera. Ahora, entonces si la respuesta es continua y el predictor es discreto, lo que hacemos es t-test, ANOVA, y el modelo se escribe de esta manera. Ahora, cuando la respuesta es continua, fíjense la diferencia, y el predictor, miren acá el predictor era discreto, acá el predictor va a ser continuo, que hacíamos el gráfico de dispersión, entonces el predictor ya sabemos cuál hacemos, que es el gráfico de dispersión, acá la predictora, acá la respuesta. ¿Y cómo se escribe el modelo ahora? Bueno, ahora el modelo se escribe, mi variable respuesta es igual a la función de mi variable predictora más un error. El caso particular, mu epsilon j, quiere decir que f es constante, es siempre lo mismo. Estas funciones se ajustan con LM. Se puede poner LM y pongo altura y acá la variable que quiera como predictora, que todavía no usamos ninguna. Pero si yo no pongo nada, es que en realidad estoy suponiendo que esta es la misma para todos, que no depende de otra variable. ¿Estamos? Que la I sub I, la altura, no depende de otra cosa, que es una media general, más cada uno tiene su diferencia porque es diferente edad. Bueno,
Entonces, antes de continuar debemos decirle a R con qué modelo estamos trabajando. Entonces, cuando ponemos esto, le estamos diciendo que la altura no depende de otra variable. LM significa que estamos ajustando un modelo lineal. Y dado que el lado derecho de nuestro modelo no tiene variables, ponemos tilde 1, que es como que asume que es constante. Esto es lo mismo que hacer intervalo, hacer el mu, etcétera, etcétera. O sea, hacer el intervalo de confianza para la mu. Bueno, ¿por qué vamos a todo esto? Entonces ahora, porque yo digo que estos errores, todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, nunca chequeamos nada de las hipótesis. Y suponer que la altura es normal es lo mismo como esto es constante, suponer que los errores son constantes, son normales con varianza constante. Pero como ahora lo tenemos como modelo, nosotros le podemos decir a R, mira, esto está guardado en un modelo, le podemos decir, hacer es lo siguiente. Si hacemos plot modelo, nos trae estos tres dibujos, que vamos a ver estos dos. Esto es lo que yo miro, pero acá no lo puedo mirar mucho, ya lo vamos a ver en el próximo, no lo miremos ahora. Esto me dice que si los errores, que es lo mismo que lo I, son normales, por eso lo compara con lo de normal. Nunca van a ser exactamente normales, si hacemos un histograma tampoco, pero es que no se desvíe demasiado. Y después de hacer eso, hay estos, y yo le pongo modelo, los outlier test me dice los puntos que son raros que tengo que estudiar y los puntos de influencia. Ya vamos a ver mejor en regresión eso, pero por ahora mirémoslo. Hay que mirar, el primero me dice qué punto es influente, me dice este punto de la regresión es influente, mírelo, pero además tiene residuo alto, este es el residuo, puntos influyentes, este es el residuo, y esto es los outliers. Si el Bonforrani, porque lo tiene que de alguna manera, vieron como hacíamos con ANOVA, tenemos que tener en cuenta que tenemos muchos puntos, si todavía es chico, quiere decir que este punto es un outlier y hay que tener cuidado. ¿Qué significa? Con ese punto un outlier, cuando miramos, es el punto 1.15 que ya te dije que era un error. Entonces yo tengo que hacer el análisis o corregir ese error o hacer el análisis sin ese error. Entonces, volvemos a ajustar el modelo para los nuevos, donde le saqué esto, y si yo hago plot del modelo, si ustedes miran, esto quedó mucho más normal, esto por ahora no lo miramos, pero además podemos ver cuando hacemos el outlier test, que no vemos ningún punto grande. ¿Cómo se ven los puntos raros? Acá los puntos donde es mayor que 1, que es la distancia de Cook, se miran cuando es mayor que 1, acá los puntos donde los residuos están afuera del valor 2, y acá cuando los valores son cercanos a 0. ¿Estamos? Y esto es como un resumen de todos los datos, de estas tres cosas. Pero acá no parece que haber ningún punto con el que tengo que estudiar, esto parece que hubiese otro outlier, pero como verán, tampoco es tan cerca de 0, o sea que lo descartamos. Ese valor no es un outlier. NA es porque va a dar mayor que 1, o sea que no es un outlier. Bueno, como yo dije, esto si descubro que el dato está mal, lo tengo que tipear de nuevo, y si corregirlo, si no puedo corregirlo, acá eliminarlo, y si realmente es un dato, entonces tengo que hacer un análisis robusto o reportar el análisis con y sin el dato. Bueno, ahora vayamos a algo nuevo. Ahora supongamos que un nuevo alumno comienza a cursar y quiero estimar su altura media, o quiero predecir su altura, sin información extra, como le dije, ¿qué debemos mirar? Debemos mirar, perdón, tenemos que hacer lo que hicimos antes. Mirar todas las alturas, ver el promedio de los viejos, entonces promediar, y esa es mi estimación. ¿Qué pasa ahora? Que si sé algo más del estudiante, que calza 36, ¿cómo usamos esa información extra? ¿Qué debemos mirar? Bueno, entonces, como ya sabemos que tenemos que ver las alturas mayor que 1,5, tenemos que ver lo de las pies también que tienen altura mayor que 1,5, porque ya dijimos que era un error. Si yo quiero ver si el pie me dice algo de la altura, tengo que poner acá el pie y acá la altura, para ver si realmente la altura, el pie me dice algo de la altura. Hago este gráfico y se acuerdan que vemos que pareciera que el pie te dice algo, pero hay estos valores que también vimos que estaban mal, porque la gente contó los centímetros en lugar de cuánto era. O sea que estos datos están mal. Los tengo que corregir o los tengo que eliminar. No son datos que a lo mejor son datos y que son
atípicos, pero que son datos propios, sino que ya sé que son errores. Muy bien. O los corregimos o los sacamos del análisis. Entonces, ahora vemos, primero el promedio de las alturas bajó, pero no importa. Lo que ahora vemos es que hay una relación lineal y una tendencia de cómo que a personas con pie más grande, la altura es más grande. Quiere decir que si, fíjense una cosa, el promedio de las alturas es 1,72, que estaría por acá. Si yo no tengo ninguna información y viene un estudiante, yo a la altura se la predigo con 1,72. Hacia para todos lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si viene un estudiante y me dice que calza 36, y yo me parece que le podía predecir una altura mejor, ¿no? En el sentido que me parece que es más bajo. Bueno, fíjense que efectivamente todos los valores, no necesariamente todos los valores, pero muchos de los valores son menores que estos. En este caso son todos. Entonces, debería tener una forma de predecir mejor la altura de esa persona, dado que yo sé que el pie es 36. Lo voy a poner de esta manera. Además, yo puedo suponer que la altura pareciera que es lineal. O sea, que la altura de una persona pareciera que es un coeficiente beta 0 más beta por el pie de esa persona, más, por supuesto, fíjense que aún para 36 tengo 3 valores distintos. O sea, que aún para la persona que calza 36, yo no tengo un solo valor y entonces tengo un error acá. Pero pareciera que este modelo es más ajustado y si yo tuviese la recta, de alguna manera podría dar una mejor predicción para esta persona o para esta persona. Para las personas cerca de la media, bueno, no me voy a equivocar tanto si uso esto o si uso un valor de esto. Muy bien. Entonces, lo que observamos en el diagrama es las personas de pie más grandes parecen más altas, la relación es lineal, las personas que calzan 36 parecen ser más petizas, y acá lo que hice es agarrar los 3 que calzan 36 y le hice la media de estos 3 valores, ¿no? Y me di cuenta que en lugar de 1,75, la media es 1,61. En 1,73, perdón, es 1,71. Entonces, bueno, yo podría hacer una cosa así, pero puede ser que no haya nadie con 36. O puede ser que yo quiera un número que no está, que es entre medio, que no tengo. Entonces, de alguna manera, esto es hacer como regresión no paramétrica. De alguna manera me interesa escribir a esto de una manera un poco mejor para que sea más sistemático. Y que es decir, bueno, ¿qué pasa si yo modelo la altura de I en una función lineal de la edad de I? No, perdón, edad, no sé por qué me fui a la edad. De el pie de I más le debilito un error. Supongamos que viene alguien y me dice cuál es la mejor, beta 0 y beta con los datos que tengo. Entonces, cuando viene una nueva persona con un pie determinado, yo le doy la altura. Entonces, de alguna manera está, si yo tengo quiero predecir la altura y tengo nada de información, versus si quiero predecir la altura y tengo la información del pie. ¿Cuál me va a dar más precisión? Y de eso se trata regresión. Se llama regresión porque altura y pie son las dos variables continuas. Pero ANOVA hacía lo mismo, hablaba de una en función de la otra. ¿Cuál era la diferencia? Que en ANOVA, la otra era una variable cualitativa con niveles. Esa es la única diferencia. Por eso tiene otro nombre que es ANOVA. Muy bien. Entonces, el análisis de regresión responde a preguntas sobre la dependencia de una variable, llamada respuesta, con respecto a una variable o más predictora. Además, hace posible la predicción de valores futuros de la variable respuesta conociendo de la predictora usando el modelo. Esto sería usando el modelo estimado. En nuestro ejemplo, variable respuesta altura, predictora es pie. No son simétricas. Si yo quiero predecir el pie en función de la altura, los coeficientes no me van a dar lo mismo. Hay que tener cuidado con eso, ni se puede volver para atrás. Preguntas. En el caso de la altura y pie, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la predictora? En el caso de dieta y cuánto vive, idem. O sea, quiero que respondan estas preguntas que las vamos a trabajar en la clase, piénsenlo. Y además, quiero un ejemplo donde hay una variable respuesta continua y dos variables predictoras.
2 continuas o una continua y una discreta. Y ya aquí se nos termina el curso, no vamos a aprender eso más que solamente aprendimos una continua en función de una discreta y una continua en función de otra continua. ¿Estamos? Después pueden tomar el curso que sigue para verlo más, si acá tengo otras funciones y acá también tengo otros niveles, o una mezcla. Muy bien. Y también quiero un ejemplo de caso donde las variables de respuesta y predictora son ambas discretas. Cada uno va a tener su nombre. Quiero que lo vean porque es muy interesante ver esto y cómo los estadísticos inventaron tantos nombres para la misma cosa que yo siempre la llamo regresión. Muy bien, entonces ahora vayamos al tema que es, ¿a qué es la regresión? ¿Qué es regresión? Formalmente la regresión estudia la distribución condicionada de una variable dada la otra. O sea, dada la otra. En lo real se quiere estudiar toda esta distribución, pero lo que se estudia es la esperanza y la varianza, básicamente. Además, en general se estudian las regresiones que son lineales, donde yo asumo que la variable predictora, el I sub i, es una función lineal de las variables, perdón, que la variable respuesta es una función lineal de la variable predictora. Eso es lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver en este curso. Pero ahora les quiero contar un poco de dónde nace todo esto, porque es muy lindo, y el término regresión también es muy lindo de dónde nace, porque se llama regresión. Y yo les voy a contar que Galton era primo, ahora ya me olvidé, de Darwin, y estaba trabajando con esto de altura de madres y alturas de hijas. Y él veía que la altura de las hijas dibujaba esto, la altura de las hijas y la altura de las madres. Hacía este dibujo. Hacía este dibujo y veía, esto ya se sabía, que madres más altas tienen hijas más altas, madres más bajas tienen hijas más bajas. Pero se daba cuenta de esta cuestión. Esta era la recta de regresión. Lo que se daba cuenta es que si vos veías madres más altas, ¿no es cierto? Por acá, más alta que el promedio, perdón, más alta que el promedio, las madres más altas que el promedio tenían alturas más altas que el promedio, pero eran más bajas que de alguna manera no eran tan altas como las madres. Y las madres más bajas tenían hijas más bajas, pero no eran tan bajas como las madres. Entonces él decía que había como una regresión a la media. O sea, las madres más altas tenían hijas más altas, pero no tan altas como ellas, como que tiraba esto. Y al revés, lo mismo. Las madres más bajas tenían hijas más bajas, pero es como que el promedio ayudaba. Es como que me viene compensación entre lo que pasa en el mundo en promedio y lo que da la madre sí misma. ¿Estamos? Por eso, como que la altura es una combinación de cosas. Las madres más altas dan hijas más altas en general, pero no tan altas como ellas, porque si no como que crecería y bajaría, ¿no? Entonces, como, eso se da cuenta y por eso emplea el término regresión y quedó para este estudio, pero en realidad regresión porque se llama regresión a la media. Este fenómeno es muy lindo, este fenómeno de regresión a la media, ya vamos a ver más, y para eso quiero que se detengan y que lean un artículo de Paenza, que es muy interesante y que explica el fenómeno de regresión a la media. Yo con la altura la explico así. La madre pone su genética y por eso las hijas son más altas, pero está un montón de otras cosas más que afectan a la altura de alguien. Y eso entonces que es como una combinación de un montón de cosas más que entonces está en la media de la población. Pero este artículo es muy divertido para leer. Léanlo, y si no saben qué es la revista Gráfico, le preguntan a sus padres. Veamos. Entonces, ¿qué es la regresión? La regresión yo estudio una variable en función de la otra. O sea, esta la considero fija, que la pongo acá, y ahora estimo esta acá. Entonces lo que miro, y esto es importante, porque esta es este gráfico, pero lo tenemos como serruchado, porque para que tengan en cuenta, yo miro una X, que está acá, predictora, y es como que la Y es un promedio de esta, como ver la mediana. Como ver la mediana, como ver la mediana. Que no es lo mismo que mirarlo al revés. Fíjense que si lo miran al revés, no le va a dar lo mismo. ¿Estamos?
Entonces, cuando yo hago la esperanza de y dado X, lo que estoy estudiando en realidad es X fijo, cómo varía Y. Para cada X fijo, miro el promedio de Y que le corresponde a esto. O sea, que ahora yo tengo que inventarme una regresión, no necesariamente es lineal una regresión, y yo les voy a dar unos gráficos que en realidad, se los voy a mostrar acá, vamos a dejar este video acá, porque yo voy a querer que ustedes los piensen, que la idea es que tienen que ver cómo dibujarían la regresión en este caso. Ojo, regresión no es regresión lineal, ¿no? A ver, regresiones para adivinar, acá se los voy a hacer. Déjenme compartirles esto, y con esto vamos a dejar. Y la cuestión es así. Yo tengo, esta es mi variable. Y voy a empezar con la primera. Esta es mi variable respuesta, y esta es mi variable predictora. Entonces ahora, ¿cómo sería mi regresión? No voy a suponer lineal, sino que una suavización. ¿Cómo es? ¿Cómo puedo predecir esta Y en función de esta X? Lo que me dice es, busques un pedacito acá de X, mire cuántos hay acá, y más o menos este es el punto. Y así voy a hacerlo para cada punto. Si yo lo hago acá, miro un pedacito alrededor y la regresión es esa. Al final del día, yo no sé que esté bien, si yo miro acá, estos puntos de acá, la mediana, digo que más o menos mi regresión pareciera ser esta acá. Ojo, que es engaña pichanga, acá está mal, porque acá tengo que mirar más o menos la mediana de los puntos y es más o menos acá. O sea que tengan cuidado, se imprímanselo, miren acá y miren si pueden dibujar cuál es la esperanza de la respuesta con respecto a la predictora. Si piden la predictora fija, ¿cómo predecirían la respuesta? No tiene que ser una cosa lineal y tienen que ser, a ver, si pueden adivinar cuáles son estas regresiones. Fíjense que si uno está tentado a pasar por el medio, pasa por acá. Y esta no es la regresión, porque yo tengo que pararme acá y ver todos los valores cercanos, y el Y dado X es más o menos este punto. Entonces yo quiero que para cada uno de ustedes lo dibujen, que lo pueden dibujar, y lo salven, y después yo les voy a dar la respuesta para ver si entienden cómo es este concepto que es tan importante de regresión, que la idea es que yo quiero predecir cómo es Y en función de X, y para eso voy a usar esta cuestión de fabricarme cómo veo yo ahí si me considero que X es fijo. Por supuesto, muchas de las regresiones van a ser lineal, y a lo mejor, por más que esto acá no me dé algo exactamente lineal, cuando yo haga esa cuestión a pulso que les decía que se llama en estadística smooth, a lo mejor es esto, ya vamos a ver cuál es, pero es muy aproximada, es muy parecido a una recta, y entonces yo me conviene trabajar con una recta porque es un modelo más simple que me va a permitir tener mucho mejores interpretaciones. Con esto terminamos la primera parte de este tema.